¿Gobernó Egipto bajo un nombre diferente? ¿Y dónde gobernó la civilización más poderosa del mundo? Y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Su nombre fue borrado de todas las paredes. Sus estatuas fueron destruidas. Su tumba no ha sido encontrada. Y los hombres que vinieron después de ella hicieron todo lo posible para que nadie la recordara jamás. ¿Quién era esta mujer que inspiraba tanto miedo, incluso después de su muerte? La llamaban la Bella que ha llegado. Ese es el significado exacto de su nombre en la lengua del antiguo Egipto. No la Bella que nació, que llegó, como si viniera de otro lugar, como si su origen fuera, desde el principio, un misterio que nadie sin tener la respuesta. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde los secretos del antiguo Egipto cobran vida episodio tras episodio. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo. Los comentarios que dejáis son el corazón de este canal. Nos dicen que temen de llevar Imperio de los Faraones. Así que después de ver este episodio, cuéntanos lo que piensas. Te leemos siempre. Que comience la investigación. Hoy vamos a responder las preguntas que la historia oficial tardó siglos en formular. ¿De dónde vino Nefertiti realmente? ¿Y por qué nadie en su época registró su origen? ¿Qué poder real tuvo? ¿Y fue alguna vez faraona en solitario? ¿Por qué su nombre fue borrado con tanta determinación después de su muerte? ¿Gobernó su momia? Que 3000 años después seguimos sin encontrar. Una mujer sin pasado. Hay algo inquietante en la historia de Nefertiti desde el principio. En una civilización que registraba con obsesión cada linaje, cada título, cada gota de sangre real, Nefertiti aparece en los documentos sin padre declarado, sin madre conocida, sin historia previa, como si hubiera surgido de la nada. Y en los escritos oficiales de la corte, sus progenitores no se mencionan ni una sola vez de forma directa. La hipótesis más popular durante mucho tiempo fue que era una princesa extranjera llamada Taddujepa, hija del rey de Mitanni, una nación poderosa del territorio que hoy es Siria. Enviada como novia diplomática al palacio egipcio, habría adoptado un nuevo nombre egipcio al llegar. El propio nombre, Nefertiti, la Bella ha llegado, parecía apuntar a esa dirección. También sus tocados, poco habituales, que algunos investigadores relacionaban con influencias de otras culturas. Pero esta teoría tiene problemas serios que los arqueólogos no han podido resolver. Taddujepa ya estaba casada con el padre de Akenatón, el faraón Amenhotep III. No existe ningún documento que pruebe que pasó de un marido al hijo de ese marido. Y además, Nefertiti participaba en los rituales egipcios con una profundidad que apunta claramente a alguien criada dentro de esa tradición desde la infancia, no a una extranjera que aprendió las costumbres siendo adulta. La teoría que más convence hoy a la mayoría de los egiptólogos es diferente. Nefertiti habría sido una egipcia de la alta nobleza y muy probablemente hija de un hombre llamado Ay. Ay era uno de los consejeros más influyentes de la corte, sí, con el título de Nadie del Rey, y llegaría a convertirse él mismo en faraón años después. Ese título de Padre del Dios que ostentaba era concedido en la corte egipcia al hombre cuya hija se casaba con el rey. Su esposa Tey portaba el título de nodriza de la gran esposa real, no el de madre, lo que sugiere que era la madrastra de Nefertiti, no su madre biológica. Si Ay era hermano de la reina Tii, la madre de Akenatón, entonces Nefertiti era prima de su propio marido. Un matrimonio entre primos dentro de la realeza egipcia no era en absoluto inusual y explicaría la confianza absoluta y sin precedentes que Akenatón depositó en ella desde el primer día de su reinado. Tenían aproximadamente 15 años cuando se casaron.
y lo que construyeron juntos sacudiría a Egipto hasta sus cimientos. El poder que ninguna reina había tenido. Piensa en esto. En 3000 años de historia faraónica, las reinas aparecen en los monumentos en un segundo plano, representadas a menor escala que sus maridos, símbolos de fertilidad y de linaje, pero alejadas de los atributos del poder real. Nefertiti rompió esa regla de una forma que no tiene precedente en toda la historia de Egipto. En las paredes de los templos de Amarna, la nueva capital que Akenatón construyó en el desierto para honrar a su dios único, Nefertiti aparece del mismo tamaño que el faraón, a su lado, no detrás, en algunas escenas, sola, realizando las ofrendas al disco solar sin la presencia de su marido, algo que ninguna reina había hecho antes. En ciertos relieves, se la representa en la postura que durante milenios había sido el símbolo máximo del poder faraónico, dominando a los enemigos del reino, en la iconografía que proclamaba que ella tenía autoridad sobre los pueblos sometidos. Esta imagen había pertenecido exclusivamente a los gobernantes varones durante siglos. Llevaba una corona azul de forma cilíndrica y techo plano, única en toda la iconografía egipcia, cuyo rango y significado los investigadores comparan directamente con las coronas de los reyes. En ocasiones, se la representaba con el casco de guerra Kepresh, el casco azul reservado para los faraones en campaña. Conducía su propia carroza en las ceremonias oficiales y en la nueva religión que Akenatón impuso al país, que eliminó a todos los dioses tradicionales en favor de uno solo, el disco solar Atón. Nefertiti ocupaba un lugar teológico sin ningún equivalente previo. El pueblo egipcio ya no podía hablar directamente con el dios. Necesitaba pasar por la pareja real. Nefertiti, junto a Akenatón, era parte de la Trinidad divina formada por Atón, el faraón y ella misma. Era el puente entre los humanos y lo sagrado, no la esposa de un dios en la tierra, parte de la divinidad misma. Los templos de Amarna la muestran como suma sacerdotisa, realizando ofrendas de forma autónoma. En la iconografía oficial, aparece tan central como su marido en todos los actos de gobierno y de culto. El pueblo que pasaba frente a esos muros no veía a una reina consorte, veía a alguien que gobernaba. Antes de seguir, una pausa para vosotros. Estamos en el corazón de esta historia y necesito preguntaros algo. ¿Sabíais que Nefertiti tuvo este nivel de poder real antes de ver este episodio? Durante siglos, la historia oficial la presentó principalmente como un rostro hermoso sobre un busto de piedra caliza. Pero la realidad que los documentos revelan es mucho más compleja y mucho más poderosa. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más os ha sorprendido hasta ahora. Cada comentario que dejáis nos ayuda a decidir qué secretos del antiguo Egipto investigamos a continuación. La desaparición, que no fue lo que parecía. Y aquí llegamos al misterio que ha obsesionado a los egiptólogos durante más de un siglo. En el año 12 del reinado de Akenatón, aproximadamente en el año 1342 antes de nuestra era, el nombre de Nefertiti deja de aparecer en los monumentos oficiales, de repente, sin explicación registrada en ningún documento conocido. Durante décadas, los investigadores asumieron lo más sencillo, que había muerto o que había caído en desgracia, quizá desterrada por algún conflicto de poder, quizá víctima de la epidemia de peste que azotó Egipto en esa época. El silencio de los documentos parecía confirmar su ausencia definitiva, pero en 2012, en una cantera de piedra caliza llamada Deir Abu Hinis, los arqueólogos encontraron una inscripción que cambió por completo esta interpretación. Estaba datada en el año 16 del reinado de Akenatón
4 años después de la supuesta desaparición de Nefertiti, y el texto la mencionaba directamente como gran esposa real, viva, activa, todavía ejerciendo su papel junto al faraón. La teoría de la muerte temprana o el destierro quedó sin sustento. Entonces, ¿qué había pasado en el año 12? Los investigadores tienen ahora una hipótesis que gana fuerza con cada nuevo hallazgo. Nefertiti no desapareció, cambió de estatus, adoptó un nuevo nombre de faraón y pasó a gobernar como corregente oficial de Akenatón. Los estudios más recientes la identifican con el gobernante, que los documentos llaman Neferneferuatón, con el nombre de trono Ankheperura. Y hay un detalle en los cartuchos de este gobernante que resulta decisivo: un epíteto con terminación gramatical femenina en egipcio antiguo, que se traduce aproximadamente como beneficiosa para su esposo. Una frase que solo tiene sentido si el faraón era una mujer. La teoría más sólida que existe hoy en día apunta a lo siguiente: cuando Akenatón murió, Nefertiti no entró en el duelo silencioso, tomó el control del país. Gobernó Egipto durante aproximadamente 2 o 3 años, muy probablemente preparando la transición hacia el joven Tutankamón, que tenía apenas 9 o 10 años cuando ascendió al trono, una reina que se convirtió en faraona y que luego fue borrada de la historia con una precisión que solo puede explicarse por el miedo que su figura seguía generando. El borrado sistemático. Cuando los faraones que vinieron después de Akenatón y Nefertiti decidieron restaurar el orden religioso tradicional, no se limitaron a cambiar las leyes o a reabrir los templos clausurados. Fueron mucho más lejos. Pusieron en práctica una campaña que los historiadores modernos llaman Damnatio Memoriae, la condena de la memoria. El objetivo era hacer como si esas personas nunca hubieran existido. Los nombres de Nefertiti y Akenatón fueron eliminados de las listas oficiales de reyes. Sus imágenes fueron retiradas de los monumentos. Sus estatuas fueron destruidas y la ciudad que habían construido en el desierto, Amarna, fue desmantelada bloque a bloque. Las piedras de sus templos fueron reutilizadas como material de construcción para otros edificios. El faraón Horemheb, el general que consolidó el poder después del periodo de transición, fue especialmente metódico en esta destrucción. En los nuevos registros históricos que mandó grabar, el tiempo saltaba directamente de Amenhotep III a su propio reinado. Los años de Akenatón, Nefertiti y Tutankamón simplemente no figuraban. Era como si esas décadas no hubieran existido. El motor principal de esta campaña fue el sacerdocio del dios Amón. Akenatón los había desposeído de sus riquezas, cerrado sus templos y abolido su culto. Cuando la reforma religiosa colapsó, los sacerdotes no solo quisieron recuperar su posición, quisieron borrar del universo a quienes se la habían arrebatado. Y en la cosmovisión egipcia, borrar el nombre de alguien de los monumentos era algo más que un acto político. Era una condena metafísica. El nombre, el Ren, era para los egipcios una parte esencial del alma. Si tu nombre desaparecía de los registros, tu existencia en el más allá quedaba comprometida. Borrarte de la piedra era intentar borrarte de la eternidad. Y sin embargo, no lo consiguieron del todo. La ciudad de Amarna fue abandonada y la arena del desierto la cubrió durante siglos. Esa misma arena que la destruyó, la conservó. Bajo la arena, los relieves que nadie había podido retirar permanecieron intactos. Y en 1912, en las ruinas del taller de un escultor llamado Thutmose, los arqueólogos de la expedición alemana Deutsche Orient-Gesellschaft sacaron a la luz algo que nadie esperaba: un busto de piedra
caliza pintada, con el ojo izquierdo sin terminar, con el ojo derecho perfectamente conservado, un rostro que llevaba más de 3.300 años sin ser visto por ningún ser humano. El rostro de Nefertiti. Nefertiti y Smenkhkara eran la misma persona. Hay una pregunta que divide a los investigadores y que hay que responder antes de cerrar este episodio. Durante algún tiempo, existió la hipótesis de que Nefertiti y el misterioso faraón Smenkhkara, que aparece en los registros del mismo periodo, eran en realidad la misma persona. Que Nefertiti había adoptado una identidad masculina para legitimar su autoridad, como hizo Hatshepsut siglos antes. Los argumentos a favor de esta teoría señalaban que algunos monumentos de Smenkhkara presentaban rasgos físicos parecidos a los de Nefertiti y que ambos compartían elementos del nombre de trono Ankheperura, lo que generaba una confusión comprensible en los documentos. La desaparición del nombre de Nefertiti en el año 12 también se explicaba dentro de esta hipótesis como un cambio de identidad, no como una muerte o un destierro, pero los hallazgos más recientes hacen que esta teoría sea hoy considerada improbable por la mayoría de los especialistas. En el Valle de los Reyes se encontró en la tumba catalogada como KV55 una momia masculina que muchos egiptólogos identifican como Smenkhkara. Los análisis de ADN mostraron que era un familiar cercano de Akenatón, posiblemente su hijo o hermano, y que tenía vínculos biológicos directos con Tutankamón. Además, Smenkhkara estaba casado con Meritaton, la hija mayor de Nefertiti y Akenatón, lo que lo sitúa claramente como una figura masculina diferente. Y el hallazgo del año 2012, el grafiti del año 16, que menciona a Nefertiti como gran esposa real, derrumba la cronología en la que se basaba la teoría de la fusión de identidades. La conclusión más aceptada hoy es que fueron dos personas distintas. Smenkhkara, un hombre que gobernó brevemente como corregente, y Nefertiti, que reinó después como faraona bajo el nombre Neferneferuatón. Una pregunta para vosotros. Antes del final, antes de cerrar este episodio, necesito preguntaros algo. Si en 2026 los nuevos análisis de ADN que prepara el equipo de Zahi Hawass identificaran finalmente la momia de Nefertiti, ¿cambiaría eso la forma en que entendéis el antiguo Egipto? ¿O creéis que hay secretos que es mejor que permanezcan sin respuesta? Cuéntanoslo en los comentarios. Esta es la parte del episodio que más nos importa, porque sois vosotros quienes marcáis el rumbo de imperio de los faraones. La tumba que nadie ha encontrado, la momia de Nefertiti, no ha sido identificada. Su tumba no ha sido encontrada. 3000 años después de su muerte, seguimos sin saber dónde está. En Amarna existe una tumba inacabada, catalogada como la número 29, que por sus dimensiones habría sido comparable a la tumba de un faraón. Se cree que fue comenzada para Nefertiti, pero nunca terminada, lo que implica que el plan cambió y que fue enterrada en otro lugar. En 2015, el egiptólogo Nicholas Reeves propuso una teoría que encendió el debate en toda la comunidad científica. La tumba de Nefertiti estaba escondida detrás de los muros de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, la KV62. Según Reeves, esa tumba había sido construida originalmente para Nefertiti, y cuando Tutankamón murió de forma inesperada siendo muy joven, fue adaptada para él de forma improvisada, tapando con frescos los accesos originales. Los primeros análisis de radar en 2015 generaron cierta expectativa, pero los estudios más precisos realizados por la Universidad Politécnica de Turín en 2018 no encontraron ninguna cavidad oculta detrás de los muros.
Las señales anteriores habían sido interpretaciones erróneas causadas por las propiedades de la roca y del gran sarcófago de cuarcita de Tutankamón. Hoy las esperanzas se concentran en otro sector. Zahi Hawass lleva años excavando en la zona oriental del Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Hatshepsut. Ha anunciado públicamente que en 2026 planea presentar los resultados de nuevos análisis de ADN y de tomografías computarizadas que podrían identificar finalmente a Nefertiti entre las momias sin nombre que ya se conservan en los museos. La candidata más mencionada en los últimos tiempos es una momia femenina de la tumba KV21, que murió aproximadamente a los 45 años y fue hallada en una postura reservada históricamente para personas de sangre real. Los análisis de ADN ya confirmaron su pertenencia a la dinastía 18, pero los datos todavía no son suficientes para cerrar el caso con certeza. Y hay otro detalle que añade una capa más de misterio al asunto. En 2006, un análisis con tomografía computarizada del famoso busto de Berlín reveló que bajo la capa exterior de estuco pintado existe una segunda capa de piedra caliza, con rasgos ligeramente diferentes, arrugas alrededor de los ojos y de la boca, una pequeña prominencia en el puente de la nariz. El escultor Thutmose había idealizado el retrato oficial, ocultando bajo una capa de perfección los signos naturales del paso del tiempo. Tampoco se sabe con certeza por qué el ojo izquierdo del busto nunca fue terminado, si fue una obra de referencia para el taller, si fue abandonada intencionadamente, o si el ojo original se perdió en algún momento de los más de 3.300 años que pasaron hasta que la encontraron. La bella ha llegado y sigue esperando que la encontremos. El veredicto final. Dejemos claras las cosas. Nefertiti no fue simplemente la esposa de un faraón reformador, fue corregente de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Formó parte de una trinidad divina que concentraba en dos personas humanas toda la mediación entre el pueblo y lo sagrado. Fue representada con los símbolos de poder que durante milenios habían sido exclusivos de los gobernantes varones. Y con toda probabilidad, cuando su marido murió, tomó el control del país bajo un nuevo nombre de trono y gobernó Egipto en solitario durante aproximadamente 3 años. Los que vinieron después hicieron todo lo posible por borrarla. Eliminaron su nombre de las piedras, destruyeron sus representaciones, la excluyeron de los registros oficiales de reyes y aún así no pudieron borrarla completamente, porque la arena del desierto guardó lo que sus enemigos no pudieron destruir. Y nosotros, más de 3.300 años después, seguimos hablando de ella, seguimos buscándola, seguimos sin poder cerrar su historia. ¿Qué os parece más impactante de todo lo que hemos visto hoy? ¿El poder sin precedentes que tuvo Nefertiti en vida, el intento sistemático de borrar su memoria, o el hecho de que 3.000 años después sigamos sin saber dónde está enterrada? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Cada opinión que compartís nos ayuda a construir este canal y a elegir los próximos temas que investigaremos juntos. Suscribíos a Imperio de los Faraones si todavía no lo habéis hecho, porque hay más nombres borrados, hay más secretos esperando bajo la arena, y nosotros seguiremos buscándolos. ¿Por qué la historia oficial tardó tanto en reconocerla? Hay una pregunta que ronda este episodio desde el principio y que merece una respuesta directa. Si las pruebas de que Nefertiti gobernó como faraona son tan sólidas, ¿por qué la historia oficial tardó tanto en reconocerlo? ¿Y quién tenía interés en que la verdad permaneciera sepultada, no solo en la antigüedad, sino también en los tiempos modernos?
La respuesta tiene dos partes. La primera pertenece al antiguo Egipto. La segunda, sorprendentemente, nos sigue afectando hoy. En el antiguo Egipto, las fuerzas que querían borrar a Nefertiti eran claras. El sacerdocio de Amón, que había perdido sus templos, sus riquezas y su influencia política durante la reforma de Akenatón, tenía razones religiosas, económicas y de poder para destruir cualquier rastro de los gobernantes de Amarna. Los faraones de la dinastía 19, los Ramsésidas, necesitaban presentarse como los restauradores legítimos del orden eterno de Egipto. Para ellos, el periodo de Amarna era una enfermedad que había que extirpar de la historia. En las listas oficiales de reyes que mandaron grabar, el tiempo saltaba directamente de Amenhotep III a Horemheb, como si los 20 años intermedios no hubieran existido, como si Akenatón, Nefertiti, Smenkhkara y Tutankamón fueran nombres que nunca nadie había pronunciado. Esa campaña fue tan efectiva que durante siglos, incluso después de que los arqueólogos modernos comenzaran a excavar en Amarna y en el Valle de los Reyes, los investigadores no sabían bien qué estaban mirando. Los nombres habían sido borrados, los registros habían sido adulterados y los monumentos que habrían dado contexto estaban destruidos o enterrados. La segunda parte de la respuesta es más incómoda. Durante gran parte del siglo XX, la idea de que una mujer hubiera gobernado el mayor imperio del mundo antiguo, como faraona en solitario, no encajaba fácilmente en los marcos interpretativos de la arqueología occidental. No porque no hubiera pruebas, sino porque las pruebas se leían a través de un filtro que tendía a buscar gobernantes masculinos y a interpretar el papel de las mujeres como secundario por definición. Las mismas escenas que hoy los investigadores leen como evidencia de corregencia femenina fueron durante décadas interpretadas como representaciones puramente rituales o simbólicas, sin poder real detrás. El giro interpretativo que ha situado a Nefertiti como faraona probable no fue un hallazgo arqueológico nuevo, fue un cambio en la forma de leer lo que ya existía. Hoy, la mayoría de los egiptólogos aceptan que Nefertiti gobernó Egipto bajo el nombre de Neferneferuatón, no como certeza absoluta, porque sin la momia identificada y sin una inscripción directa que lo proclame, la duda metodológica es legítima, pero como la explicación más coherente con el conjunto de evidencias disponibles. Lo que sí es seguro es esto: quienes intentaron borrarla fallaron. Y el rostro que un escultor llamado Thutmose modeló en piedra caliza hace más de 3.300 años sigue siendo hoy una de las imágenes más reconocidas de toda la historia humana. La bella ha llegado, y esta vez nadie va a conseguir que se vaya. La historia de Nefertiti es también la historia de cómo el poder intenta reescribir el pasado. Los faraones de la dinastía 19 creyeron que podían controlar la memoria de un pueblo entero, que bastaba con borrar un nombre de la piedra para que esa persona dejara de haber existido, y durante siglos casi lo consiguieron. Pero el desierto es un archivero imperfecto y generoso a partes iguales. Guarda lo que no debería guardarse, preserva lo que otros quisieron destruir, y tarde o temprano lo devuelve. En 2012, un grafiti en una cantera devolvió 4 años de vida a una mujer que se creía desaparecida. En 1912, un busto en las ruinas de un taller devolvió su rostro al mundo. Y en 2026, quizá unos resultados de ADN le devuelvan finalmente su nombre completo, el nombre que le pertenece, el de faraona, el de gobernante, el de la mujer más poderosa de su tiempo, que vivió, que gobernó y que ningún decreto humano pudo borrar del todo.